Gracias, Yosmar. De verdad que contento no solo por conocer estos espacios de Varina, sino también por el contacto que me ha permitido este tiempo-espacio que me ha tocado vivir en estos últimos 3 días en torno a lo que son ustedes, los hombres y mujeres, alma, cuerpo, mente, que conforman esta realidad que llamamos las artes. Fueron dos experiencias muy diferentes, pero con un gran contenido humano ambas. La primera con un grupo de estudiantes del área de ambiente, el área ambiental. Y bueno, la sorpresa, la mayoría de los guardabosques que tienen ustedes acá en Varina, que mientras usted está comiéndose un rico pastel en su casa, ellos están allá, montaña adentro, cuidando nuestra geografía, cuidándola desde el otro punto de vista que no tiene que ver con el arma, sino cuidándola de nosotros, los desalmados, sin alma, que nos metemos a profanar la naturaleza. Ellos son guardianes. Y eso me gustó mucho porque había allí hombres de cierta edad, gente joven, y todos tenían el mismo elemento común, y es el amor que le tienen a la naturaleza. Y decíamos que era admirable porque nosotros los poetas le escribimos a la naturaleza, pero no es lo mismo escribirle que vivirla. Ellos son los verdaderos poetas porque ellos están viviendo la naturaleza, están viviéndola desde lo más profundo. Nosotros simple y llanamente lo que hacemos es aproximarnos. Allí entonces lo que simbolizó ese encuentro en la mañana era darle algunas técnicas también, porque sentimos que hemos tenido algunas fallas puntuales en nuestros procesos formativos de los últimos años. Obviamente que no corresponde a estos últimos 30 años, estoy hablando de más de 60 años, en donde prácticamente la comprensión lectora se dejó a un lado. Entonces mucha gente está leyendo solo para entender y no para comprender. Y cuando se lee para entender, uno lo que hace es que almacena conceptos, pero conceptos inútiles. Mientras que cuando se lee para la comprensión, como lo dice la Real Academia en cuanto buscas el significado, comprender es abrazar la idea. Y cuando tú abrazas la idea, tú te estás compenetrando. Entonces empezamos a hablar un poco en torno a ese tema y ellos fueron colocando sus propios ejemplos, montaña adentro. Y entonces sí, efectivamente es eso. Ellos son lectores por naturaleza, aun cuando muchos de ellos ni tenían siquiera un bachillerato. Están recién preparados en este proyecto revolucionario, se formaron, pasaron por la misión Robinson, Rivas, y ahora entraron en la universidad, y muchos de ellos estaban agradecidos. Esas son las cosas positivas que muchas veces no damos a conocer, porque nos empeñamos tanto en lo macro, en hablar de lo macro, que nos olvidamos de lo micro, y como decía Chávez, en los pequeños detalles es que está el demonio, y muchas veces los pequeños detalles son esas cosas que vamos descuidando. Cuando también él hablaba del famoso punto y círculo, es no solo ver que ahí está la universidad, sino ver qué hay en torno a la universidad. Y esta universidad, si se pone a ustedes a sacar cuenta, en este momento se está extendiendo por toda la geografía de Varina, es decir, por todas las veredas, las montañas, los páramos, en donde estén estos hombres y mujeres que están aprendiendo en la universidad, ahora están complementando el concepto teórico con el concepto que ya ellos sabían mejor que nosotros, que es el amor a la naturaleza. Entonces ellos realmente, yo me siento satisfecho porque yo estoy convencido de que de verdad comprendieron la importancia de la lectura, no solamente del texto escrito, sino la lectura del mundo, del universo, de lo que nos rodea. Más me fascina cuando hago este tipo de recorrido, que cada recorrido me deja algo nuevo. Y para mí lo más importante del contacto de ayer en la mañana, estamos hablando todavía de la mañana, fue precisamente entender que cuando uno está absorto en el papel escribiendo un poema, hay un grupo de hombres y mujeres, como lo dije hace rato, que lo están viviendo. Eso me estremeció profundamente el día de ayer mientras los escuchaba. Es decir, tú dices, wow, esos hombres y mujeres que están allí están haciendo una labor titánica, titánica, y nosotros aquí creyendo que nos las estamos comiendo con las cosas que hacemos en la ciudad, con el discurso citadino, el discurso más del día a día, de lo que está pasando alrededor, que nos afecta directo e indirectamente, pero nos estamos olvidando de lo primigenio. Bueno, sí, lo recordamos cuando hablamos de nuestros ancestros, cuando hablamos de nuestros grupos étnicos, pero todo se queda en el discurso. Y aquí estos muchachos de ayer me demostraron que esto es más que discurso.
Ellos son nuestras razas aborígenes, están allí presentes en ellos. Y ellos no están hablándole a nadie de las razas aborígenes, pero lo están demostrando con hechos. Entonces, si hay algo que se llama el alma de, está allí en ellos. El alma de. La tarde fue un poquito diferente, pero que no hay. Sí, en el fondo no es tan diferente, porque en el fondo había lo mismo, solo que esta vez una conexión de alma a alma otra vez. Yo creo que con eso fue la palabra que inicié el conversatorio. Le decía, bueno, yo los observo a ustedes y a través de sus ojos busco que se asome en esa ventana de su mirada el alma. Y entonces ellos empezaron a asomar sus almas jóvenes en esos ojos. Y entonces eso me permitió desarrollar un tema que también es interesante para los artistas, como lo es el de buscar la metáfora de la vida, la metáfora del vivir, la metáfora creativa que no le pertenece exclusivamente al poeta que publica un libro, la metáfora que le pertenece a todo aquel que toma las artes como esencia, a todo aquel que toma las artes como modo de vida y que descubre que a través de las artes hay dos formas. Una, cuando el arte se le va a la cabeza, que se quede lo meramente intelectual. Y bueno, chévere, eso está bien, pero eso se convierte en concepto, de ahí no pasa. Es un arte muy conceptual. Mientras que hay otra forma de abordar el arte que es a través de lo que produce y qué sensaciones te genera en ti, a través de tus 5 sentidos involucrados en el aquí y el ahora. Y esos muchachos ayer también me demostraron que facilito se conectaban con el aquí y el ahora y utilizaron sus 5 sentidos, no solamente en escuchar el conversatorio y participar, sino que también al final hasta unos dibujos hicieron partiendo de un poema que se les leyó, un poema que me acompañó, que es La bestia que habita en mí, la mantícora. Entonces ellos supieron pintar la mantícora, que es la bestia mitológica que les traje a través del poemario, y lo pintaron al lado del unicornio, que es la otra bestia mitológica que ellos más conocen. Entonces ciertamente recogieron el concepto de lo que yo planteo en mis intervenciones. Es la búsqueda del equilibrio, es la búsqueda de ese equilibrio entre esa bestia que es antropófaga, pero que solo come carne humana, pero la carne humana de los hombres que hacen la guerra, y el unicornio, que es la otra faceta de la bestia más hermosa, melancólica. Entonces este muchacho en su dibujo logró plasmar las dos bestias unidas, y es lo que yo les digo siempre en mis talleres, es unión de razón y emoción. Cuando nos vamos mucho hacia la razón, caemos en el terreno del amigo y el enemigo, porque solamente vas a ver si tu concepto no me gusta, tú eres mi enemigo, y si tu concepto a mí me gusta, entonces eres mi amigo. Pero cuando vamos al terreno de lo emocional, de las emociones, es decir, lo que es la verdadera inteligencia, más que la parte intelectual, la inteligencia emocional, entonces ya no vemos enemigos, vemos personas como nosotros, seres humanos que tienen formas distintas de pensamiento, pero que en un momento pueden unirse, así como se unió ayer la bestia, la mantícora y el unicornio. Nosotros podemos unir perfectamente dos formas distintas. Eso es lo que llamo yo el encuentro de los iguales. En este momento, desde la Plaza de la Juventud, que hay un acto de la gestión de gobierno, Plaza José Félix Rivas, porque ahí está el efigie de José Félix Rivas. Justamente lo traigo a colación porque en el año 2014 se celebró en La Victoria, la Batalla de la Victoria, que es la batalla de los jóvenes, 200 años. Y en el marco del Bicentenario nos convocaron a toda la gente que hacía cultura en ese momento para que presentáramos algo para un acto nacional que se iba a celebrar en La Victoria. Y bueno, a mí me llamaron porque en ese momento yo dirigía el grupo Senderos Literarios, un movimiento de más de 30 años, que fue donde yo di mis primeros pasos. Y decidimos convocar el primer encuentro latinoamericano de poetas La Victoria. Allí es donde nace este proyecto, en La Victoria, en la ciudad de La Victoria, bajo ese nombre. Ese evento fue toda una maravilla, logramos reunir más de 78 poetas. Eso nos permitió una conexión con poetas de distintas partes de Venezuela, pero hasta ahí llegaba todo, porque era una celebración para un aniversario, ya, eso es todo. Pero cuando el evento terminó, los poetas me preguntaron si el año que viene nos vemos. Y yo, como no pierdo tiempo, les dije sí, nos volvemos a ver, pero si me ayudan a montar el evento, porque ahora va a ser por cuenta propia. Y en el año 2015 nos volvimos a encontrar por autogestión. Nos gustó la cosa y 2016, 2017, 2018, hasta que llegó la pandemia y nos empujó para la casa. Y la pandemia, pues, al principio nos asustó terriblemente porque la mayoría somos personas mayores de 40 años
y obviamente muchos de ellos hasta de 60, 70 que no sabían manejar internet. Estaban paralizados en su casa viendo cómo se les morían sus familiares. Por un lado el dolor y por otro lado la gana de expresar ese dolor y no tenían cómo. Y se acercaba el mes de mayo, el primer año de pandemia, que en mayo es que hacemos el encuentro latinoamericano, todos los meses de mayo. Ese año decidimos reinventarnos. Aprendimos a manejar las redes, gracias a los más jóvenes que nos enseñaron, y a partir de ese año hicimos el encuentro en pandemia en línea. El primer año eso fue maravilloso porque no solamente nos conectamos con otros poetas de Venezuela, sino de Latinoamérica. Y de los 100 y pico que nos veníamos reuniendo, pasamos a 1.700 poetas en toda América Latina. Eso fue un salto maravilloso. El siguiente año se volvió a hacer en línea, seguimos creciendo 2.300. Y de allí en adelante, cuando terminó la pandemia, que volvimos otra vez con temor a la calle, realizamos nuestro encuentro habitual de mayo. Generalmente lo hacíamos allá en el estado de Aragua, en Maracay, en La Victoria, una que otra vez estuvimos en Valencia, Carabobo. Ese año después de pandemia pues decidimos hacerlo mixto, las dos modalidades, y a partir de allí lo hemos hecho todos los años las dos modalidades. Pero pasó que después que terminó la pandemia, había una gran fiebre de los poetas de querer abrazarse, de querer encontrarse, que no solamente fue todo un éxito el encuentro que hicimos presencialmente, sino que la gente después del encuentro volvió otra vez a plantearse, ¿y qué hacemos el resto del año? Porque queremos seguirnos viendo. Allí fue donde nacieron las rutas latinoamericanas de poesía, así le llamamos. El encuentro se llama Encuentro Latinoamericano de Poetas, porque el principal protagonista es el poeta, que es el que se encuentra todos los meses de mayo. Y los poetas hacen la ruta latinoamericana de poesía. Arrancamos con 3 o 4 rutas. En este momento actual ya somos cerca de 7.000 personas que integramos este movimiento en toda América Latina y Europa. Pero además tenemos en Venezuela 15 rutas. 15 estados de Venezuela tienen ruta latinoamericana de poesía. Tenemos en Perú una ruta en Lima. En México 4 rutas en 4 regiones de México. En Colombia 4 rutas en 4 regiones de Colombia. Ha crecido tanto el movimiento que nos vimos en la necesidad también de qué es lo que quiere el poeta, además de leer su poesía, publicar su libro. Entonces decidimos crear el fondo editorial Nos Une la Poesía. Ese es el fondo editorial que hoy me trae a Varina, porque traemos una tremenda sorpresa para la gente de Varina, porque estamos homenajeando a uno de sus hombres clave, uno de sus poetas claves de aquí de Varina, pero en un homenaje muy especial y ya le voy a contar más adelante. Sencillito, usted se va para la palabra Encuentro Latinoamericano de Poetas La Victoria y allí le aparece cómo conectarse con nosotros. Si usted quiere formar parte de un grupo que tenemos los domingos, que es como una especie de emisora de radio, pero chiquitita, chiquitita, a través de WhatsApp, únicamente funciona los domingos con un programa de 1 a 3 de la tarde, donde presentamos libros, hacemos lectura, charlas, conferencias, hacemos de todo. Es como que si fuera una pequeña casa de cultura virtual, todo relacionado con poesía. Allí pues nos reunimos a través de un grupo de WhatsApp, sería a través del número 0412 270 7854, lo repito, 0412 270 7854. Usted manda un mensajito y indica, quiero formar parte de ese movimiento. Aquí nosotros no tenemos problema en cuanto a quién quiere formar. Usted puede ser un escritor con mucha trayectoria o un escritor que está comenzando. Aquí caben todos, porque los que más sabemos le enseñamos a los que menos saben o a los que menos sabemos. Y de alguna forma nos conectamos. Ese es el requisito. Tenemos sí un eslogan que se llama hashtag Nos Une la Poesía. El hashtag viene del tiempo de la pandemia, ¿no? Aprendimos que el hashtag tenía un significado grande para conectarnos. Y ese Nos Une la Poesía implica que dentro del movimiento usted puede tener cualquier pensamiento filosófico, político, religioso. Eso para nosotros no nos importa mientras usted respete la otredad, respete al otro. Claro, todos los que estamos allí somos hombres y mujeres con sangre en las venas y obviamente tenemos militancia política, pero en el grupo no lo tocamos porque es el respeto que nos tenemos como poetas. Hablamos en el lenguaje de la poesía. Bueno, usted tiene un poema que habla de Palestina, léalo, chévere, bienvenido. Pero si por ahí se acercara alguien a leer un poema a los niños de Ucrania, también tenemos que escucharlo. Entonces tratamos de que eso se respete. No hemos convertido el movimiento en un movimiento meramente político porque ya hay muchos. Y los movimientos políticos es una autocrítica que debemos hacer en el proceso revolucionario. Los movimientos en general no le están dando oportunidad a la poesía
Yo por lo menos voy al PSUV y le digo que me den un espacio para leer poesía y me van a hacer la cruz. Es por eso, porque nos hemos entendido que la poesía es una forma de, incluso una forma hasta más directa de sembrar valores. Pero bueno, es un proceso que todavía nos falta por vivir, el proceso nuestro es largo y ahora es que nos falta aprender cosas. Bueno. Es un falso concepto, por supuesto, de quienes no han leído, no han buscado la historia de la literatura, porque sí, eso fue una conducta muy propia de los poetas románticos, del romanticismo. El romanticismo francés, que recordemos que aquí llegó con la independencia, muchos poetas pues usaron las características de la poesía del romanticismo, que era exaltar el nacionalismo, y lograron hacer cosas maravillosas. Nuestro gran Simón Bolívar, pues sus cartas son impregnadas del romanticismo. Pero también hubo un grupo de civiles que no estaban en la parte de la guerra de liberación del continente, y esos civiles se tomaron a pecho la fórmula de los franceses, que era la del bohemio. Entonces el bohemio se quedó enquistado en la mente, no solamente de muchos poetas que hoy día escriben otro tipo de poesía, pero visten como bohemios franceses, ¿ves? Sino que se quedó enquistado, que es la peor parte, en muchos civiles, personas comunes y corrientes, que hablan de la poesía y por supuesto hablan mal porque están hablando desde el prototipo, no están hablando del verdadero concepto de lo que es la poesía. La poesía es un lenguaje que yo me atrevería a decir es capaz de hacer transformaciones muy profundas. Es tan revolucionaria que muchas veces le tienen miedo los grandes sistemas del mundo, porque la poesía es capaz de transformar lo que no logra el discurso histórico, con todo el respeto que tenemos por el discurso histórico. Pero el discurso histórico algunas veces se vuelve repetitivo, mientras que el poema con 2 o 3 versos bien elaborados te llega al alma. Y usted tiene que, con esos 3 versos, usted le enciende la adrenalina y usted hace lo que sea, porque ha logrado captar no solamente el intelecto del hombre, sino también su corazón. Como me hablas del ser, voy a tomar como pretexto entonces este libro que lleva por título La bestia que habita en mí, que nace inspirado en una bestia mitológica llamada la mantícora, una bestia de la India, que me llamó poderosamente la atención porque, como lo contaba al inicio de la entrevista, es una bestia que come carne humana, pero no cualquier carne humana, come la carne humana de los hombres que hacen la guerra para vivir, de los hombres que hacen la guerra para vivir. Entonces, este poema, esta bestia yo la llevé más bien a mi propia bestia, para no meterme con la bestia de nadie, pero todos tenemos una bestia que nos habita. Y cuando aprendemos a ver esa bestia y la humanizamos, empezamos a ver las cosas que cambian. Y bueno, voy a leerles solo por el tiempo uno de los poemas de este libro, que dice así: en el fondo de mis complejos voy armando un caballo de Troya, y no sé si el tiempo desarme mis creencias. Cerca, muy cerca, en el campo de batalla, un angustioso duelo hace que prepare mi hombre contra la bestia. Ambos acechan mi fin. Wow. Senderos Literarios ya pasó a la historia de este movimiento, ¿no? Porque Sendero Literario duró hasta el año 2016. El 2014 sirvió como para reinventarnos, volver a hacer otra cosa distinta. Sendero Literario cumplió. Yo no creo en esos proyectos que se terminan desfasándose. Entonces eran 30 años y ya había que convertirlo en algo nuevo, muy propio de la época, y fue el encuentro latinoamericano. Tan así que nosotros en los años 80, 90 del siglo pasado decíamos ingenuamente que queríamos constituir un gran frente literario latinoamericano. Claro, lo estamos viendo de la óptica meramente política. Error. Nunca lo hicimos, porque lo vimos solo como una visión. Cuando logramos crear el encuentro latinoamericano, no le metimos ese ingrediente, y adivina qué, ya tenemos en este momento esa red creada. Ese frente ya se creó, sin haber hecho una sola teoría. Creo que el error nuestro fue haber teorizado demasiado y no accionado. Nos quedamos en el puro discurso. Eso nos enseñó. Entonces este movimiento ha logrado lo que no logró Sendero Literario, el encuentro latinoamericano, y es esa unidad latinoamericana a través de la poesía, una unidad que nos ha permitido hoy por hoy conocer a los iguales, a los que en América Latina, sea en un país que esté gobernado por la derecha o por la izquierda, están marginados por las élites de la derecha o las élites de la izquierda, porque lamentablemente funciona así en todos los países. Las élites terminan tomando los espacios
Y nosotros lo que hemos insurgido contra las élites, indistintamente si son de derecha o de izquierda, porque creemos que los seres humanos tenemos derecho a estar en cualquier espacio donde el hombre tenga el poder a su favor. Entonces, eso ha hecho la diferencia de este movimiento. Y bueno, en el poema que acabas de escuchar, fíjate que hablo de ese enfrentamiento entre el hombre y la bestia. Y al final, ¿qué buscan ambos? La muerte del ser. Ambos acechan mi fin. Cuando nos vamos a los extremos, siempre ambos están acechando el fin del ser. Y ese es el gran mensaje que da la poesía. Claro, yo entiendo que en otras áreas tiene otra lectura, pero en la poesía siempre hay la búsqueda del equilibrio. El equilibrio. No podemos vivir si no conectamos mente y alma. Alma pura no existe, mente pura es ego. Entonces el equilibrio es cuando logramos conectar esas dos formas del ser. Y allí se salva el ser. Allí la bestia se vuelve aliada y allí el hombre se vuelve aliado. Y ambos pueden convivir. Como decíamos ayer, duende y guachimán. Lo recuerdas, ¿no? Sí. El poema, que tiene que ver con lo mismo, del mismo libro, pero este es muy cortico, muy cortico. Tiene alto contenido social, por cierto. Luces. Luces. Las bestias no distinguen el color de la poesía. Wow, qué hermoso. Y el otro, una bestia, dos bestias, tres bestias. ¿Hasta cuándo la cuenta progresiva? Nada si no se crean, pero yo sí creo, valga la redundancia, que constantemente nos estamos alimentando. Mira, la sabiduría es maravillosa, el conocimiento de los libros, como lo decíamos ayer, es hermoso, pero si tú no aprendes a leer el entre líneas, estás creando monstruos dentro de ti y estás creando entonces lo que llamamos comúnmente límites del saber. Y los límites del saber es cuando tú te quedas, como decíamos también ayer, a decirse Santo Tomás de Aquino, te quedas con un solo libro. El hombre de un solo libro es un hombre peligroso, porque se llena de un dogma y de ahí no sale. La capacidad justamente de la inteligencia es poder ver más allá del dogma. Cuando vemos más allá del dogma empezamos a hacer cosas. Una de las cosas admirables que yo rescaté toda la vida del comandante Chávez era que tenía esa capacidad de ir más allá del dogma. Incluso todavía recuerdo mi socialismo indoamericano, que no lo hemos logrado todavía. Pero cuando tú le metes el dogma, adiós socialismo indoamericano y adiós propuesta cualquiera sea. Tenemos que ir como que buscando en qué nosotros somos distintos al mundo. Nosotros no somos Europa, nosotros no somos Asia, nosotros somos América Latina. Y América Latina tiene una característica muy peculiar. ¿Cuál es? Leamos a los latinoamericanos que han escrito cosas maravillosas. Simón Rodríguez, como decía Chávez, hay que leer mucho. Nuestra gran falla es que no estamos leyendo. Los jóvenes poetas no están leyendo. Los viejos poetas no están leyendo. Nuestros líderes no están leyendo. Por Dios, ¿qué está pasando? Si abandonamos la lectura, nos estamos en franco retroceso a tiempos que ya superamos hace mucho. Entonces, la lectura es clave, pero repito, como lo dije hace poco también, la lectura sin dogmas. La capacidad de ver qué puedo encontrar en una lectura, aunque sea totalmente opuesta a lo que yo pienso. Allí hay algo. ¿Y cómo puedo atacar yo algo si yo no lo conozco, si no lo he leído? Entonces yo creo que el gran elemento que nos ha fallado en la educación nuestra, y yo te lo digo porque también fui profesor de la Universidad de las Artes, es que no nos preocupamos mucho por el tema de la lectura. Fuimos generando militancia activa y eso está bien. Pero entonces ya va, y el tiempo para la formación matemática, química, física y del idioma, ¿dónde quedó? La ciencia, pues, y la humanidad, ¿dónde quedó? Entonces fue tan deficiente que graduamos muchos profesionales con esa falla. Y hoy por hoy eso puede estarnos generando un tremendo problema en el mediano plazo. ¿Estamos a tiempo de corregirlo? Sí. Las universidades en este momento deben ponerse a trabajar en eso, en hacer espacios para la lectura, pero más allá de un plan, más allá de una moda, tiene que ser algo permanente, una cultura, que se forme una cultura. Imagínate una cultura revolucionaria de la lectura, pero que no solamente tenga el nombre de revolucionaria, sino que en la práctica de hecho lo sea por esa capacidad de meterse a fondo en el libro, y que los muchachos ya no solamente se conformen con leer guías,
fotocopia o lo que investigan en internet. Cuando empecemos a profundizar, ahí estaríamos dando el paso que nos falta. Es tan fácil, pero necesitamos también que quienes están en las instituciones educativas empiecen por dar el paso ellos hacia el interno. Y esto vuelvo a encontrar con la bestia que habita en mí. Tengo que doblegar primero mi bestia, tengo que empezar a trabajar mi propia bestia para poder trabajar la bestia que hay en los demás, sino como demonio. Si yo no doblego mi bestia, ¿cómo escribo yo? Si yo no doblego mi bestia, ¿cómo me atrevo a publicar un libro a alguien? A todo el que venga a acercarse a mí, si no se parece a mí, se tiene que parecer a mi bestia para yo aceptarlo, entonces estoy perdiendo tiempo. Ahorita es un tiempo de empezar a ver las cosas más allá. Cada hombre, cada mujer tiene una manera diferente. Y el que educa tiene que aprender a ver ese mundo complejo. Y yo siempre le digo algo, escuchen, aprendan a escuchar. Sean más escucha que discurso. Yo aplico en mi vida 10% discurso, 90% escucha. Y eso creo que ha sido el éxito de todo este movimiento, que yo escucho, yo no invento nada. Cuando sale este libro chiquitico, esto no lo inventé yo. Esto fue alguien que se acercó algún día y me dijo, esta es una propuesta, y yo le tomé la propuesta. Eso sí, la materialicé, porque yo cuando digo que me enamoro de algo, me enamoro hasta el final. Y si usted me dice, hagamos, por ejemplo, una vez pasó en La Victoria, en la ciudad de La Victoria, que llegó un joropero muy reconocido, don Margarito Aristigueta, joropo central. Y entonces él me dice, poeta, tenemos, ¿qué pasó con las escuelas? Que más nunca se habló del joropo central. Y yo le escuché una hora. Él realmente no iba a pedirme nada, yo era el director de cultura, él lo que iba era a expresar sus sentimientos. Y al final él dijo la palabra clave, ¿por qué no volvemos a las escuelas? Yo le tomé la palabra y le dije, Margarito, yo estoy dispuesto, yo no tengo recursos porque esta alcaldía no tiene plata, pero tenemos ahí una camioneta de la policía, allá tenemos un sonido de protocolo, están las escuelas que nos pueden permitir el espacio para que vayamos al mediodía, y antes del mediodía interrumpamos en el receso y en el patio del colegio hacemos el baile de joropo. Y ustedes les explico, ustedes tienen los joroperos. Convence a los joroperos y empezamos mañana la ruta del joropo. Y así nació la ruta del joropo allá en Aragua, en La Victoria. Y todavía se mantiene. Toda la semana hay un grupo de joroperos que va a las escuelas a enseñarle a los niños cómo se baila el joropo, cómo se toca el arpa, y que es el joropo central y la diferencia que tiene con el joropo llanero. Pero ¿de dónde nació? ¿De un presupuesto? ¿No? ¿De un plan de gobierno? No. Eso es de alguien que está liderizando y sabe escuchar. El líder tiene que aprender a escuchar. Si usted no escucha y lo que hace es puro hablar y hablar y hablar, jamás va a entender lo que el pueblo quiere. Para escuchar al pueblo hay que poner el oído atento. 90%. 10% para el discurso, que es cuando se dan casos como este, una entrevista que obviamente hay que hablar, ¿no? Y ahí está mi 10% cuando se necesita un taller, pero de resto usted me ve en la calle y yo soy un hombre muy silencioso. Usted me ve en una reunión, yo soy un hombre silencioso. Yo no soy eso que a cada rato quiere intervenir. Si yo vengo a un encuentro con alguien, es escuchar a ese alguien, yo no vengo para que me escuchen a mí. He aprendido a escuchar y ese es el éxito de este fondo editorial. Mira, para aquellas personas que nos escuchan, y lo anoté acá, si yo quisiera aprender a leer, ¿por dónde comienzo? O sea, yo no, y yo lo asumo, William, yo lo asumo, yo soy un hueso sordo para la poesía. O sea, yo lo leo y yo no entiendo, y entonces, pero a mí me han dicho, no procures entenderlo, siéntelo. Yo, pero tampoco siento nada. Pero sientes las canciones porque estás pidiendo los boleros y lo estás sintiendo. Así. Eso es poesía. Solo que es una de las tantas variantes que tiene la poesía, ahí es donde no debería quedarse enclavado y decir, es que la música nada más es poesía, el bolero es poesía. No, es una de las variantes. Es como lo que te hablaba del romanticismo, que nos quedamos con la moda y nos olvidamos de las características del romanticismo. La poesía es igual, la poesía es un tema de sentir, sí. Y tú sientes cuando tienes la necesidad de sentir, tampoco es que sea todos los días. Hay momentos, todo te llega en la vida. Llega el momento en que te va a llegar el poema o la canción que te va a elevar o te va a enterrar en el fondo. Ambos son buenos para vivirlo, porque tanto lo bueno que te eleva como lo que te entierra es para aprender. ¿Y qué es lo que aprendes allí? A que tienes sentimiento y lo puedes evocar. El poema lo que es una especie de estimulante para que el sentimiento salga. Ya claro, quienes escribimos empezamos a trabajar ya con otra óptica, que es la óptica de combinar razón y emoción, porque hay que corregir el poema, pues, porque hay que quitarle los errores ortográficos, porque hay que ponerle la tilde donde va, porque hay que trabajar el verso que no sea muy largo o muy corto, que si tiene rima, que la rima sea correcta. Pero ya eso viene después.
Para el lector común es simplemente identificarse. Una de las cosas que yo siempre le recomiendo a los docentes de castellano y literatura es que nunca le pregunten al estudiante qué entendieron del poema. Por favor, no hagan eso. El poema, pregúntenle más bien qué sintieron. Cuando estén leyendo el poema de Neruda, el poema 20, de 20 poemas de amor y una canción desesperada, pregúntele más bien qué sentiste, muchacho. Y te aseguro que el muchacho que tuvo una decepción amorosa va a decir, me dio tristeza y hasta me dio ganas de llorar. Ya listo, ya tienes 20. Porque eso es lo que se busca en el poema, qué se siente. Ah, bueno, después si quieren analizamos el poema, si tiene la característica del vanguardismo, si el poema es verso libre o es tradicional, si el poema contempla eso que llamamos nosotros la angustia existencial. Eso es un tema aparte, generalmente de interés para los que quieren profundizar en el lenguaje poético. Pero para el hombre y la mujer común lo que les importa es sentir el poema, como se siente una canción. Eso sí hay que saberlo leer, porque si no lo sabes leer, es como que si un bolero lo interpretara y lo interpretara mal, tampoco lo va a sentir la persona. Yo no suelo recomendar porque es que, mire, esto es tan extraño. Yo te puedo hablar de mí. Yo comencé leyendo cuando viví en el barrio, allá en La Vega, en Caracas. Yo leía suplementos, que era lo que en ese momento estaba de moda, Hermelinda, Condorito, Mecánica Popular, y por ahí hasta se escapó y se le escapó a mi mamá una revista de Playboy, hasta eso leí. Leía La Atalaya, a mí me llegaba de todo. Lo importante es tener curiosidad por la palabra. Ya después viene eso de canalizar la lectura, esa es otra cosa. Pero deja que primero el niño y el joven despierte la curiosidad por la palabra. Puede ser un cuento infantil, puede ser... Yo siempre recomiendo uno que casi lo acierto cuando lo recomiendo, que es la única obra que me atrevo a recomendar, El Principito. Okay. Porque El Principito tiene de todo, de todo. Es para niños, pero también es para adultos. Más para adultos que para niños, pero también es para niños, que es una paradoja tremenda. Pero también tiene muchos valores. Cuando uno lee El Principito, si lo lee mamá y papá junto con el niño, mejor todavía, porque entonces mamá le puede decir, mira, pero es que esto que está pasando aquí con el zorro filósofo, el tema de la amistad, y la amistad es esto, esto y esto, entonces el niño va comprendiendo cosas. A eso le llamo yo hacer de la literatura algo útil, comprenderla. Lo demás es hacer una historia de un zorro y un principito que se encontraron y se hicieron amigos. Eso lo diría la mayoría. Nosotros tratamos de que el que lee interprete, pero que también lo internalice. Y de seguro que cuando llegue grande y milite en la izquierda con nosotros, va a tener muchos valores sembrados. A través del Principito, imagínate tú, porque esos valores que tiene el Principito son valores socialistas. Solo que nosotros no lo hemos visto con atención, entonces estamos como que buscando el discurso por otro lado. Ahí está, pero no lo hemos sabido. Y no solamente socialistas, son valores humanos de cualquier tendencia política que si se quisiera aplicar, el mundo sería diferente. No habría tantos enfrentamientos como los tenemos hoy. Porque es un tema, realmente lo que tenemos es un tema de valores. La batalla, valores. la guerra es Cultural. sobre los valores. Cultural, porque es de valores. Okay. Tiene que ver más con, incluso más allá de las armas, es el tema de valores. Tú puedes ganar una guerra, pero si los valores no lo has ganado, vuelves a perder. Así ganas la guerra, vuelves a perder. Porque los valores son los que determinan hacia dónde marcha una sociedad, y sobre todo en estos tiempos que son tan difíciles. Un minuto para decirles que no dejen de ir a la Alianza Francesa, ahora a las 3 de la tarde, dentro de un ratico. Vamos a presentar este libro de un poeta maravilloso, Raúl García Palma. Es uno de los poetas que está en nuestro movimiento y que le regalamos este libro porque es un convenio con Camerún, con África. Un convenio con 5 poetas de África. Ellos pidieron 5 poetas venezolanos y escogimos los 5 poetas que más se merecían ese premio en este libro. Son poemas en francés y español, de esos 5 autores venezolanos, donde está Raúl García Palma, y de 5 autores de Camerún. Otra vez, el discurso se quedó corto cuando demostramos esto, es la acción. Aquí está África, sin tener que hablar mucho de afrodescendencia, aquí está África, presente en este libro. Entonces creo que ese es el discurso que nosotros tenemos que usar, acción.